Esto tiene que quedar grabado. Vamos a ver los casos. Hay un chat. Voy a ver qué dice el chat. El chat dice, yo no tengo cámara ni micrófono porque estoy desde la PC de escritorio. Yo reprobé el escrito. Esto me dice Rodríguez dos Santos. Bueno, es una lástima. Ojalá que Rodríguez dos Santos esté escuchando por lo menos esto. Y yo no sé si puede ver, si me escucha Rodríguez dos Santos y si puede ver la pantalla compartida y escuchar lo que aparece ahí en el PowerPoint, me daría por conforme. Contésteme después en el chat a ver si... Bien. Esto cerramos así tengo lugar. Bien. Vamos a ver. Compartir pantalla, dice acá. Hey, ¿por qué no puedo compartir la pantalla? ¿Eh? ¿Dónde anda usted, Bárbara? ¿Dónde anda? En Resistencia, doctor. En Resistencia. Siempre le pregunto lo mismo, ¿eh? Sí. Bueno. Presentación con dispositivo desde el actual. Bien, vamos a ver un caso. Van a escuchar atentamente el interrogatorio, lapicera y papel o lápiz y papel a mano, y van a ir anotando los principales datos del interrogatorio. ¿Qué problemas ustedes pueden detectar a través del interrogatorio? ¿Qué diagnóstico pueden ir haciendo a través del interrogatorio? Y recuerden, hay diagnóstico de nivel muy bajo. El paciente está histérico. Eso, mi vecina, que es estudiante de abogacía, ve a un paciente que está histérico y dice, uy, mire, ese paciente está medio amarillo. Hizo diagnóstico de ictericia, aunque no sepa qué es la ictericia. Es un diagnóstico muy elemental, un diagnóstico semiológico, y ahí está el tema de la vista que me decía Valesa, lo miro y ya hago un diagnóstico. Lo veo caminar y digo, este está rengo, camina mal. Bueno, pero no sé por qué camina mal. Se fracturó la pierna, tiene un lerich. Es de muy bajo nivel, pero es importante detectar que el paciente está anémico, detectar que el paciente tiene una pupila más dilatada que la otra. Pero ahí no nos lleva a ningún lado eso. Muy elemental. Tenemos que agregarle cosas. Entonces tenemos diagnóstico sindrómico, encontramos una serie de signos y síntomas, un síndrome. El diagnóstico clínico, donde ya interviene la radiografía, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico laboratorio, el diagnóstico electrocardiográfico, es decir, hay mucho, el diagnóstico anatomopatológico, el diagnóstico quirúrgico. Entonces, como ejercicio, esta noche, mañana, hagan una lista de qué tipo de diagnóstico. Diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico etiológico. Es la suma de todos esos y el objetivo es llegar a un diagnóstico etiológico para poder tratar, digamos, la causa de una enfermedad. Con el interrogatorio se van a ir encontrando con diagnósticos de bajo nivel, de más alto nivel, y van a hacer una lista. Vamos a escuchar. Buenos días. Cuénteme cuántos años tiene. Creo que no están escuchando nada, ¿verdad? Porque no habilité compartir sonido de la computadora. Buenos días, Filomena. Buenos días, doctor. Cuénteme cuántos años tiene. 62 años. ¿Qué le está pasando? Desde hace 2 o 3 semanas me falta el aire cuando subo escaleras y se me hinchan los pies. ¿Usted es hipertensa? Sí, doctor. ¿Toma algún medicamento? Tomo un comprimido de enalapril para la presión y otro para la diabetes. Y una para la sangre espesa. ¿Y con cuántas almohadas duerme? Últimamente con 2 almohadas. ¿Suele tener catarro? Todos los inviernos, doctor, pero ahora estoy teniendo tos de noche, pero no expectoro. ¿Está orinando bien?
Me parece que estoy orinando poco. ¿Cuánto pesa, Filomena? El año pasado estaba en 70 kilos, pero ahora tengo 75. ¿Alguna vez tuvo dolor en el pecho? Una vez, hace 2 años, cuando se me tapó una vena del corazón y me pusieron un alambre. ¿Y después de eso, no tuvo más dolor? No, doctor. Veo que su pulso está un poco irregular. ¿Usted no siente palpitaciones? Me olvidé de contarle. Hace como un mes empecé a sentir algo raro, como golpes en el cuello, pero no le di importancia. ¿Tiene algún problema en la vista? Últimamente no veo tan bien como antes. ¿Y hace cuánto tiempo que no va al médico? Desde el año pasado, algo más de 9 meses. ¿Y recuerda qué presión tenía la última vez que se controló? Creo que 15 y 9,5. Ahora está con 16,10, Filomena. ¿Alguna cosa más que me pueda contar? Sí, doctor. A la noche siento como electricidad en los pies que no me deja dormir. ¿Y cuándo camina? ¿Le duelen las piernas? Si camino mucho, por ahí me duele la pierna derecha y tengo que parar. ¿Alguna vez tuvo dificultad para hablar o tuvo poca fuerza en un brazo, en una pierna? Ahora que me pregunta, me acuerdo que la semana pasada se me durmió un rato el brazo y se me trabó la lengua, pero pasó enseguida. ¿Y alguna vez perdió el conocimiento? Sí, cuando tenía 15 años y me desmayé en la iglesia. Bueno, Filomena, la voy a examinar. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver por el primer voluntario que me diga cuántos diagnósticos, o cada uno me va a decir cuántos diagnósticos hizo. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué número de diagnósticos? De cualquier nivel. Cuenten y me van diciendo el número. Por ejemplo, empezamos con Valesa. Voy a contar acá. 1, Bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Quién da más? ¿Bárbara? ¿Cuántos? Segura estoy de 3. 3. Sí. Silvana, ¿cuántos diagnósticos pudo hacer? 11. 11. Germán. Germán, ¿cuántos diagnósticos? Entre 8 y 9 estoy, doctor. Bien. ¿Y Brenda? Doctor, yo ¿Cuántos fui medio que estúpida porque yo no escuchaba y después que miré que tenía que ir al lado. Bueno, no importa, vamos a volver a ponerlo. Fabiola, ¿cuántos diagnósticos pudo hacer? 5. 5. ¿Y Sima, Juan Enrique, cuántos diagnósticos pudo hacer? 2, doctor. 2. Rodríguez dos Santos no sé si me contestó. Acá en el chat, a ver, ¿qué me puso? A ver. Yo no tengo cámara de micrófono, dice, lo estoy. Bien. Bueno, Rodríguez dos Santos está escuchando y pudo hacer 6 o 7 diagnósticos. Bueno, me alegro. A ver. Bien. Sé que no le voy a preguntar para ir abreviando el tiempo. Bien. Lo vamos a escuchar otra vez porque los que sacaron 2, 3, 5, 7, vuelvan a escuchar y vamos a ver si pueden. Filomena. Buenos días, doctor. Cuénteme cuántos años tiene. 62 años. ¿Qué le está pasando? Desde hace 2 o 3 semanas me falta el aire cuando subo escaleras y se me hinchan los pies.
¿Usted es hipertensa? Sí, doctor. ¿Toma algún medicamento? Tomo un comprimido de enalapril para la presión y otro para la diabetes. Ah, y una para la sangre espesa. ¿Y con cuántas almohadas duerme? Últimamente con 2 almohadas. ¿Suele tener catarro? Todos los inviernos, doctor, pero ahora estoy teniendo tos de noche, pero no expectoro. ¿Está orinando bien? Me parece que estoy orinando poco. ¿Cuánto pesa, Filomena? El año pasado estaba en 70 kilos, pero ahora tengo 75. ¿Alguna vez tuvo dolor en el pecho? Una vez, hace 2 años, cuando se me tapó una vena del corazón y me pusieron un alambre. ¿Y después de eso, no tuvo más dolor? No, doctor. Veo que su pulso está un poco irregular. ¿Usted no siente palpitaciones? Me olvidé de contarle. Hace como un mes empecé a sentir algo raro, como golpes en el cuello, pero no le di importancia. ¿Tiene algún problema en la vista? Últimamente no veo tan bien como antes. ¿Y hace cuánto tiempo que no va al médico? Desde el año pasado, algo más de 9 meses. ¿Y recuerda qué presión tenía la última vez que se controló? Creo que 15 y 9,5. Ahora está con 16,10, Filomena. ¿Alguna cosa más que me pueda contar? Sí, doctor. A la noche siento como electricidad en los pies que no me deja dormir. ¿Y cuándo camina? ¿Le duelen las piernas? Si camino mucho, por ahí me duele la pierna derecha y tengo que parar. ¿Alguna vez tuvo dificultad para hablar o tuvo poca fuerza en un brazo, en una pierna? Ahora que me pregunta, me acuerdo que la semana pasada se me durmió un rato el brazo y se me trabó la lengua, pero pasó enseguida. ¿Y alguna vez perdió conocimiento? Sí, cuando tenía 15 años y me desmayé en la iglesia. Bueno, Filomena, la voy a examinar. Bien, entonces, antes de pasar al examen físico, ¿sí? Vamos a analizar qué diagnósticos hicimos. Entonces, Doctor, ¿sí? yo ¿Ana? hice 12 diagnósticos, ¿puede ser? Sí, a ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diagnósticos. Vamos a ver si coincidimos. Sí. Entonces, un minutito. Bien, empecemos, Ana. Sí, Un doctor. primer diagnóstico. Insuficiencia cardíaca. Bien, ¿por qué hizo diagnóstico de insuficiencia cardíaca con los elementos del interrogatorio? Por la tos seca nocturna. Por la tos seca nocturna, bien. Y porque orina poco. Porque orina poco. Y creo que eso es lo que yo anoté. ¿Y la falta de aire? Ah, sí, la disnea. Ah, Fue la disnea. primera. La disnea a subir escaleras, sí. Sí. ¿Y qué le pasa con las piernas? ¿Con las piernas? Sí. ¿Parestesias? No, después. ¿No dijo que se le hinchan las piernas? Ah, sí, se le hinchan las piernas acá. ¿Vio? Sí, El edema. miembro inferior. A ver. Insuficiencia cardíaca. Otro diagnóstico. Puede ser diabética, hipertensa, que es las Bien, dos. hipertensión arterial es un diagnóstico. Sí, Hipertensión arterial es un diagnóstico. ¿Y diabetes? Diabetes es otro diagnóstico. Y con respecto a la diabetes, ¿qué otros diagnósticos hace? Con respecto a la diabetes. Puede Ahí ser se abre. la polineuropatía distal. Una polineuropatía diabética sensitiva. Sí, ¿Y sí. por qué pensó usted en una polineuropatía diabética? Por la parestesia. Por las parestesias. Parestesia, la electricidad. Nocturna, parestesia nocturna, pinchazos, hormigueos, polineuritis. Bien. Sí. ¿Qué otro problema vinculado a la diabetes? La retinopatía. Retinopatía diabética. Diabética. Muy bien. La alteración visual que ella refiere podemos atribuirla en principio a la retinopatía diabética. Todos estos diagnósticos que estamos haciendo pueden terminar ahí
y tener certeza de ese diagnóstico por la clínica, o por ahí necesitan exámenes complementarios. He visto que en los exámenes le preguntan, ¿qué cosas podría pedir usted en un enfermo que tiene? Depende de lo que le voy a pedir, porque le ponen todo el catálogo y el nomenclador, y si todos procediéramos así no habría fondos de salud que alcancen. Entonces, los pedidos de exámenes complementarios no deben ser hechos para descubrir qué tiene el paciente. Deben ser solicitados para confirmar lo que yo estoy pensando, o a lo sumo descartar. El mejor médico es el que pide para confirmar lo que pensó. Un médico no tan bueno pide cosas para descartar cosas. ¿Tá? Y en realidad lo que debería hacerse es confirmar el diagnóstico clínico que surge de acá, de la elaboración mental a través de los datos del interrogatorio y del examen físico. Bien. Después voy a preguntar qué exámenes complementarios se pedirían para confirmar cada una de estas presunciones. ¿Cuál necesita más estudio y cuál no? Bien. Otro diagnóstico, Ana. ¿Puede ser una fibrilación auricular? Sí, claro. Tiene una Por fibrilación la auricular, golpes en el cuello. cuello, sí. Sí, ¿qué más? Ateroesclerosis, porque dice que Una toma una arterioesclerosis. esclerosis. Dígame, por casualidad, ¿usted no estuvo el jueves escuchando esto? No, doctor, ¿No? yo soy del ¿No? lunes. Ya sé que es del lunes, pero por ahí se infiltró. No, Bueno, muy doctor. bien. Bueno, arterioesclerosis, claro. Sí. Es una enfermedad arterial generalizada. ¿Y por qué? Y bueno, porque tiene otros elementos que me hacen pensar que la causa de esos diagnósticos que ahora va a mencionar está dado por placas de ateroma y que es Sí. una enfermedad generalizada que toma varios territorios arteriales. ¿Otro diagnóstico, Ana? Bueno, puede ser relacionado con la propia aterosclerosis, que tuvo un infarto o un Sí, síndrome coronario. un IAN anterior. Bien. Sí, Sí, son todos diagnósticos que surgen, con colocación de stent incluso. sí, que dijo que Bien. puso una lámpara. Ahora, ¿por qué dice que se le tapó una vena del corazón? ¿Cuál es la vena que se tapa? ¿La coronaria? ¿Es La la arteria, vena? no la vena. Ah, bueno. Entonces hay que interpretar que los pacientes muchas veces no dilucidan si es arteria o vena. Se me tapó una vena. Se le tapó una vena de la cabeza, se le tapó una vena del cuello, una vena del corazón. Para eso son todas venas, porque es lo que más o menos se ve en la superficie, sobre todo si tiene varices. Bueno, dijo una vena, pero en realidad es un coronario. Bien. Otro diagnóstico, Ana. Déjame ver acá. ¿Síncope? Sí, Tuvo un síncope a los pero 15 el años. síncope, bueno, claro, lo que pasa es que eso, dentro de la historia clínica, están dentro de los antecedentes que uno por ahí los consigna como, digamos, antecedentes patológicos, pero es una cosa muy común, pero vale la pena consignarla que a los 15 años tuvo probablemente un síncope vasovagal o una hipotensión ortostática, estaba en la iglesia, no sé dónde andaba, y eso, bueno, nunca más volvió a presentar. ¿Otro diagnóstico? Doctor, este no estoy segura, pero puede ser que tenga un accidente isquémico Tía, porque, sí, porque tía. dijo que se durmió el brazo y trabó la Exacto. lengua. Eso fue un accidente isquémico transitorio. ¿eh? Puede estar vinculado también a la arteriosclerosis, una plaquita de ateroma en la carótida, se desprende una pequeña zona y produce, digamos, una isquemia transitoria y en menos de 24 horas recupera. Pero eso puede ser parte, digamos, de la arteriosclerosis. Quedaría un par de diagnósticos. A ver. ¿Qué refirió en las piernas? Ah. Que le duele cuando camina, que puede ser A una veces le arteriopatia duele cuando periférica camina. cuando Está camina. bien. Bien, entonces, ahora viene la pregunta. Le voy a hacer la pregunta a Fabiola, ahí que está un poco
Fabiola, dígame. Hola. ¿Cuáles son los síntomas de la arteriosclerosis de miembros inferiores? Los síntomas de la arteriosclerosis de miembros inferiores. Va a tener dolor. ¿Por qué me río, Fabiola? Ja, 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 ja. Porque no los voy a dejar ir a dormir esta noche. Van a soñar conmigo y van a soñar con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Depende. Depende. Pero ¿sabe por qué depende? ¿Sabe por qué depende? Porque la placa de ateroma puede estar a nivel de la aorta y de la ilíaca. Puede estar a nivel solamente de la femoral superficial derecha o de la poplitea izquierda. Sí. Además, puede no tener prácticamente dolor al comienzo de la arteriopatía. Y después va a depender del grado evolutivo, de cuánto tiempo lleva. Entonces los síntomas van a depender. Y camina 500 metros y le duele. O bien camina 100 metros y le duele. No es lo mismo. Está indicando el grado de obstrucción. Si le duele una pierna, le duele las dos piernas, ¿en qué sector, en qué lugar? Si le duele en reposo o no. O bien si tiene alguna úlcera, una gangrena de un dedo. Entonces, depende. ¿Se entiende? Ese ejercicio, por favor, repítanlo continuamente. Che, depende de decir, ¿por qué tiene esto? Y traten de explicárselo y de entender el mecanismo. Eso no se olvida después cuando usted razona. ¿Por qué? Porque el mecanismo de razonamiento es el que queda, el que va quedando grabado. Es decir, y es un ejercicio, es una habilidad. Así como se ha perdido la habilidad para calcularle. Hoy le pregunté a una alumna, ¿cuánto orina? La enferma esta dice que orina poco. Entonces la pregunta es, ¿cuánto orina una persona por hora? Dos Santos. ¿Cuánto orina por hora una persona? 50 mililitros más o menos. Sí, está bien. ¿Y cómo sabe eso usted? Yo voy a poner una bolsa con catéter No, vesical. digo, ¿cómo sabe que es 50, más o menos 50, 60? De la fisiología que estudiábamos. Entonces, usted se acordó de memoria. Vamos a suponer que usted no recuerda cuánto orina por hora. Pero usted sabe cuánto orina por día, más o menos. ¿Cuánto orina usted por día, más o menos? Más o menos 1,5 litros al día. 1,5 litros, 1,600 litros, ¿está? Bien. Entonces, la pregunta ahora para Juan Enrique. Si yo sé que orino 1,600, 1,500 por día, para saber cuánto orino por hora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación matemática? ¿Una división, profe? ¿Cuánto por cuánto? Dividido 24 horas. 1,500 de 24. Bueno, ustedes lo saben porque son alumnos brillantes, mis alumnos brillantes. ¿Usted puede creer que hay gente que no sabe que eso es una división? Simplemente, es una regla de 3, pero al final termina siendo una división. Lo que orina en un día dividido 24 horas me da la diuresis por hora. ¿En qué patología tiene importancia controlar la diuresis horaria? ¿En qué patología aguda, que uno puede ver en la guardia, es muy importante controlar, colocar una sondita vesical y controlar la diuresis horaria? En el shock. En el shock. Muy bien. Ustedes pueden creer que, yo no sé si por el estrés o qué, pero esta mañana eran preguntas simples que yo hacía y no, tal vez sea muy estresante, más estresante que estando cara a cara esto de la computadora. Bueno, seguimos entonces. Sí, tiene una insuficiencia vascular arterial periférica, ese dolor. Bien. Ahora bien, falta uno más. ¿Ella qué refirió en los inviernos? 2. ¿Alguien recuerda? Catarro, en verdad.
catarro. Esta vuelta no. Ahora es una tos seca nocturna, pero solía tener todos los inviernos catarro y tos. ¿Sí? Entonces, ¿qué diagnóstico podríamos hacer? Bronquitis crónica. Ah, bien. Alguien el jueves pasado me dijo EPOC. No. Ella no refirió que le hayan hecho una espirometría, ni nosotros no tenemos ningún dato espirométrico. Por lo tanto, el diagnóstico clínico es bronquitis crónica. Años sucesivos. ¿Eh? Y tenemos todos los diagnósticos. Muy bien. Ahora que tenemos los diagnósticos, vamos a ver un poco el examen físico. Voy a compartir pantalla. ¿Ven? ¿Se ve el escenario? ¿Gonzalo? Germán, se ve el escenario. Bien. Estos son alumnos de clínica, mis alumnos de hace 2 o 3 años atrás, creo que 2 años atrás. Ellos hicieron la foto del escenario, grabaron un interrogatorio, pero yo le puse otro porque estaba muy breve, y fueron recogiendo algunas imágenes de electro, de radiografías, en fin. Hacíamos este trabajo cuando iban al hospital, yo les pedía que documentaran el caso, y dice un refrán que si te lo cuento, seguro que lo olvidas. Si te lo muestro, es posible que algo recuerdes. Y yo espero que al mostrarle esto, y no simplemente contarle el caso, sino que se los muestro, ustedes algo vayan a recordar. Y sobre todo si lo repiten, y esto está en la plataforma, y ustedes lo vuelven a revisar y lo vuelven a repetir. Por repetición se aprende. Pero el refrán dice que si lo haces, entonces sí no lo olvidas. Y la idea era que ellos hicieran esto. Digamos, el escenario, los prácticos, los signos, que los documentaran, que trabajaran. Pero resulta que llevaba demasiado tiempo. Y entonces no pudimos continuar. ¿Por qué? Porque la materia es larga, muchos ítems que estudiar y no alcanzaba el tiempo para hacer esto. Pero logramos hacer un banco de casos clínicos. Entonces vamos a ver un poquitito esto, los signos. Bien, acá notamos entonces unas imágenes. Estos son hematomas superficiales. Dijo que tomaba un medicamento porque la sangre estaba espesa, una cosa así, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿El interrogatorio? ¿Qué habrá estado tomando la paciente cuando le colocaron el stent? ¿Dale, Germán? Aspirina. Claro, ¿no? Bueno, yo creo que estaba tomando dicumarínico o warfarina. Y esto probablemente esté en relación a 2 cosas: la fragilidad vascular de estos pacientes y a la anticoagulación. Lo mismo aparecen. Bueno, además, los pacientes de edad suelen tener, digamos, manchas seniles. Y en este pie probablemente haya tenido una amputación de un dedo o algo en ese pie. No me contaron bien los chicos. Ahí se ve bien un godet, muy importante. Signo de Godet. ¿Alguna vez vieron en un paciente un signo de Godet? ¿Sí? Silvana, ¿dónde lo vio? En el hospital. Bueno, usted tuvo la suerte de verlo. Pero el que no lo ha visto, al menos viendo esto, el día que lo vean, el Papa Francisco, Messi, lo van a poder reconocer. Ah, ya lo vi. Bien, aunque sean figuritas. Pero en realidad esto hubieran tenido que verlo en semiología. Lo que pasa es que en semiología creo que
no vieron pacientes, no vieron signos y menos interrogatorios. Entonces yo creo que ahí en semiología y en fisiopatología hay un bache muy importante, que después repercute para el estudio de la clínica médica. ¿Se escucha? Silvana, ¿se escucha? Brenda, ¿se escucha? Sí, doctor. Bien. Aprendí ahora. Bárbara, cuénteme, ¿qué está escuchando? Sí, doctor. ¿Qué está escuchando? Puede ser como una fibrilación o algo así, o no sé. No, como no un es ritmo algo muy así. acelerado. Es No es algo así. Esto es una arritmia completa. arritmia. No hay un ritmo de base. No hay un loop-dub, loop-dub, loop-dub. Hay cualquier cosa, cae en cualquier... ¿ya? Entonces, una fibrilación auricular, una arritmia completa donde no se puede distinguir un ritmo de base. Y puede ser una respuesta rápida ventricular, digamos una taquiarritmia, o bien una respuesta ventricular de 70, 80 latidos por minuto, o bien más. En ese caso, bueno, si después el tratamiento de la fibrilación auricular para frenar la respuesta ventricular, y que el lleno ventricular sea más adecuado, darle tiempo al ventrículo que se llene, hay que frenar la frecuencia con, por ejemplo, digital. Bien. Dicho esto, vamos a ver la radiografía de la paciente. ¿Qué Doctor, encontramos en la radiografía, Valeria? Puede ser que se vea en el lado derecho un poco más opaco. Sí, las bases. En la base. Podría tener incluso un poquito de líquido en las bases, acá en los senos diafragmáticos, pero lo que llama la atención es el índice cardiotorácico. Sí. Hay una cardiomegalia. Bien. ¿Por qué tiene una cardiomegalia? Se ve aumentado, Sí, claro. principalmente la parte del ventrículo izquierdo. Está bien, pero ¿por qué tiene un ventrículo izquierdo grande? ¿Por la insuficiencia cardíaca? No. No. Tiene una insuficiencia cardíaca porque tiene, digamos, un ventrículo que no bombea mucho y que está, digamos, una hipertrofia ventricular con un remodelado cardíaco para tratar de que, bueno, ese corazón sea efectivo para bombear, pero esto es todo consecuencia probablemente de dos patologías que mencionamos. ¿Puede ser la hipertensión, doctor? Claro, la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Ella tiene una insuficiencia coronaria, tal es así que esas coronarias, el flujo coronario, si bien no tuvo dolor últimamente, ha tenido una obstrucción. Entonces, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía isquémica. ¿Y cómo confirmaríamos este agrandamiento cardíaco? Es decir, ¿en qué otro estudio podemos ver? ¿De qué estudio complementario? Puede ser un ecodoppler. Un electrocardiograma. Le vamos a hacer un electrocardiograma porque queremos documentar. ¿Qué le pasó? ¿Le picó un mosquito a Bárbara? ¿O tuvo un...? No, doctor, me moví la pierna y me pegué contra la mesa. Bueno. Perdón. La renga. Bueno,
Entonces, el tema es que vamos a tener que pedir un electro. ¿Por qué? Porque si está fibrilada vamos a documentar, porque otra cosa. Los estudios complementarios se solicitan también para que queden documentados en la historia clínica y confirme mi diagnóstico. El diagnóstico presuntivo que hice en base al interrogatorio del examen físico está consignado en la historia, los elementos que yo encontré, pero además están documentados en forma fehaciente, gráfica, a través de un electrocardiograma, por ejemplo. Vamos a ver el electro, y en el electro vemos, en una tira larga de D2, vemos que no hay una onda P, que hay una onda de fibrilación, está fibrilada, que los intervalos RR son todos desiguales, fíjense, ¿sí? ¿Lo ven? Este más largo, un poquito más corto, más corto, más corto, más largo, mediano. La arritmia total, no hay un ritmo de base. ¿Se ve, Ana? Sí, doctor. Bien. ¿Y dónde vamos a encontrar que hay una hipertrofia ventricular izquierda? Y bueno, vamos a ver la S y la R alta, vamos a sumar, y nos da el índice de Sokolov mayor de 35. Bien. Ahora bien, vamos a mirar qué prácticas se hicieron. Es decir, cuando tengo una paciente así, la mando al oftalmólogo para hacer un fondo de ojo, y yo puedo encontrar lesiones, ya sea por su hipertensión o ya sea por la diabetes, lesiones de distinta gravedad o evolución en el fondo de ojo. Acá se ponen todas las lesiones, no significa que esta paciente haya tenido todo esto, pero pueden aparecer hemorragias, sudado blando, puede aparecer microneurisma. ¿Cómo se llama esta prueba? Semiología. ¿Quién dio semiología hace poquito? Nadie. Alguien me dijo que dio semio. Yo, doctor. ¿Quién? A ver, no se me prende la luz acá. ¿Quién me está hablando? Yo, Silva Brenda. Brenda. ¿Por qué? ¿Está con coronavirus usted que me está tosiendo así? No, yo no tápese, soy gaúcha. Tápese con el brazo ahí, que me está mandando por internet los virus. Bien, ¿cómo se llama esa? Las gaúchas no saben tomar mate igual que las gauchas y las argentinas. Si está sola, no tiene problema. Solo está mi pierna acá. Bueno, ¿cómo se llama esta prueba que vio? Yo no sé, porque osteoarticular no se tomó el semio, entonces no estudié muy bien. Pero no es así. Ustedes en semiología tienen que estudiar estas cosas. En el Argente está semiología neurológica. ¿Qué está explorando con esto? A ver, por lo menos dígame, ¿qué le parece que está explorando? Si siente el temblor del diapasón. Bueno. ¿La sensibilidad, doctor? Sí, pero ¿qué tipo de sensibilidad? La vibración. ¿Ah? ¿Cómo se llama la sensibilidad? Una sensibilidad protopática. Protopática y, o bien, epicrítica. Epicrítica. Bueno, ahí, cuando veamos neurología y estudiemos el tema de la polineuropatía, cómo se explora la prueba del diapasón, cómo se explora la sensibilidad y las vías de conducción. Vayan leyendo. Entonces, ustedes me pueden decir, doctor, pero todavía no estamos en la tercera era. Vamos a hacer como Jack. ¿Quién era Jack? Rápido. Jack, Valesa. El de Londres. Bueno, nosotros no tenemos que seguir esa escuela. No tenemos que decir, vamos por parte, esto lo vamos a ver. No. Traten de verlo en el momento que se necesita el conocimiento. Y así va a quedar grabado. Tenemos una paciente con un problema. Ella es un todo y tenemos que interpretar sus síntomas, sus signos y leer un poquitito e ilustrarnos para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Es el momento de, aunque sea perderse 10, 15 minutos,
en tener una idea de por qué le hacemos esto a la paciente, qué estamos explorando, qué estamos comprobando. ¿Está? El momento que se necesita el conocimiento hay que ir a leer. Aunque sea agarren el celular, cuando están viendo el caso, que yo tenga el celular al lado o la misma compu, y pone Wikipedia. Prueba del diapasón. Y ahí le va a decir para qué sirve. Vías de conducción sensitiva. Y ponen ahí, tipean y le da la explicación y eso va quedando grabado. Digo la Wikipedia, porque en general, yo estuve ahondando bastante en el tema y estoy chequeando que hay una muy buena información, hay muy pocos casos donde habría que corregir. Pero en general hay gente que trabaja en el mundo, es decir, médicos, etc. Y se van perfeccionando los conceptos. Pueden buscarlo donde quiera, lo que pasa es que ahí se encuentra con más facilidad y uno puede incluso linkear hacia determinados artículos específicos, etc. Pero es una herramienta que la tenemos a mano. A mí me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Bien. ¿Y ahí qué está haciendo el examinador? Está bien, yo hago una pregunta y digamos, son muchos ustedes, entonces le voy a preguntar, por ejemplo, a Dos Santos. Ahí, ¿qué está pasando, Dos Santos, ahí? ¿Qué está haciendo el examinador? Está haciendo un test de sensibilidad al tacto. Claro, está explorando la sensibilidad con este instrumento, que es una agujita flexible para no lastimar, si siente. Esto es flexible, bien. Está explorando la sensibilidad superficial. Con lo otro era la sensibilidad profunda. Bueno, esta es una vieja maniobra que ustedes ya conocen, que se está explorando. Perdón. ¿Qué se está explorando ahí? Faría de Oliveira. ¿Qué está explorando? ¿No lo vimos esto? El índice tobillo-brazo, doctor. Claro, tobillo-brazo. Era muy importante el tobillo-brazo para descubrir si había un déficit de circulación arterial en el miembro. Y yo les puse en este PowerPoint, en la plataforma, en el tutor, algo que se utiliza mucho, que es el monitoreo de la presión transcutánea de oxígeno. Es decir, es un aparatito que tiene un sensor, es un electrodo de Clark, que calentado a 44 grados con una pequeña resistencia, puede determinar la presión de oxígeno arterial en forma continua. Cuando nosotros tenemos déficit de perfusión en el shock o en una arteriopatía, una microangiopatía, no sirve la medición de la saturación cuando el flujo de sangre está enlentecido. No hay una buena correlación entre la saturación y la PO2. Sí con el oxímetro de pulso. Esto mide directamente la presión parcial de oxígeno a través de la superficie cutánea. ¿Ah? Y hay un ligero gradiente entre la presión de oxígeno en la sangre arterial o capilar y la transcutánea. Si la arterial es de 85, la transcutánea va a ser de 80. Son más o menos unos 5 milímetros de gradiente. Con esto, nosotros podemos ver a qué nivel, digamos, ese miembro es inviable. A la arteriopatía, digamos, arteriosclerótica de los miembros, que suele coexistir con el enfermo diabético, se le suma una microangiopatía. Hay alteración en los pequeños vasos sanguíneos en el diabético. Y esto da lugar, esta alteración circulatoria, al famoso pie diabético.
que es algo que ustedes van a ver en profundidad en nutrición probablemente o en clínica, el pie diabético. Es una patología muy frecuente como complicación de la diabetes. Y sería otro diagnóstico, nos faltaron datos en el interrogatorio, pero ahora con el examen físico podemos decir que esta señora tiene un pie diabético. Incluso creo que se le había amputado un dedo, que ella no refirió. Entonces, si la presión transcutánea de oxígeno desciende más allá, más baja de 40, 35 milímetros de mercurio, y uno va desplazando el transductor. Acá tiene, por ejemplo, 60, por acá tiene 50, y por acá tiene 30. Y bueno, el miembro, si uno, digamos, amputa nada más que un dedo, todo esto va a terminar amputándose como una máquina de cortar fiambre. Primero empieza con un dedo, después en el antepié, una amputación metatarsiana, después poquito más arriba, y termina con una infrapatelar, y después arriba del muslo con una suprapatelar. Es decir, ¿por qué? Porque al no haber evaluado la posibilidad de cicatrización del tejido, se amputa y resulta que en el muñón, en ese muñón no tiene buen aporte de oxígeno, se infecta, se necrosa y hay que amputar más arriba. Por eso que en los centros de tratamiento del pie diabético y la diabetes con compromiso vascular se utiliza el monitoreo transcutáneo de oxígeno. Cosa que nosotros hemos utilizado como evaluador, parámetro evaluador de la microcirculación en el shock. Y no quise extenderme demasiado, pero ustedes tienen un artículo, un trabajo publicado en la revista de la UNE hace muchos años, en el tutor, que ahora les voy a mostrar. No está en este caso, está en el caso siguiente, en el caso de shock y distrés. El otro, creo que se llama, esta es Filomena Arias o Filomena, el otro era Tomás, ¿sí? ¿Lo vieron a los dos casos eso o no? Están en la Esta es plataforma. Filomena Aristi, esta paciente que estamos viendo. Y el otro es Tomás. Tránsito algo. Tránsito. Toranzo, creo. Tránsito Toranzo. Bueno, otro caso, véanlo. Y en el tutor van a encontrar un artículo sobre la importancia de la presión, de la medición de la presión transcutánea de oxígeno. Parece mentira que en medicina alguien escribe un artículo, alguien muy reconocido porque, digamos, en la literatura ha publicado artículos, etcétera, y una autoridad en la materia, y entonces todos los demás siguen repitiendo lo que dijo. Y ahí viene a repasar un poquito lo que es los criterios de verdad. Una cosa es verdad porque lo dijo el doctor Honorat, lo dijo el doctor Miguel, entonces ¿cierto? ¿Eso es verdad? No. El criterio de autoridad no implica que lo que la autoridad dice sea verdadero. Puede ser, pero puede no ser. Porque ustedes verán que en medicina dicen que cuando se juntan dos médicos siempre hay 3 diagnósticos. Esto ahora con el coronavirus lo estamos viendo. Es decir, hay discrepancias, hay modificaciones, hay nuevos conocimientos. Entonces, uno puede decir, de acuerdo a su experiencia, me parece que esto es tal cosa. Pero otro tiene otra experiencia y dice no. Entonces, el criterio de autoridad no es un criterio de verdad. Tampoco es criterio de verdad el consenso universal. Lo dijo la doctora Sosa, el doctor Miguel y el doctor Honorat. Los 3 dijeron lo mismo. Entonces debe ser verdad. No. Los 3 podemos estar equivocados. Entonces, eso se llama consenso universal. Fíjense, el consenso universal de la antigüedad era que la Tierra era plana. Y todo el mundo decía que la Tierra era plana. O que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Sí, hubo gente que por
mantener lo contrario fue llevado a la hoguera. Bueno, ahora aparecen quienes dicen que la Tierra es plana otra vez, ¿no? Bueno, pero tampoco es criterio de verdad que lo dice todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? La evidencia es evidente, es indiscutible, no se puede discutir, es tan claro como el agua. Yo no puedo discutir la claridad del agua. El agua es clara, por definición, no se puede, es evidente. Ahora bien, si yo veo el semáforo rojo y viene un tipo y me dice, no, el semáforo es verde. ¿Es rojo o es verde? Depende si es daltónico. Ah, ¿quién dijo? Bien, Brenda, depende. Depende. Depende del observador. Porque dicen que las cosas son del color del cristal con que se mira. Si yo pongo un cristal azul, las cosas van a aparecer azules. Entonces, el observador y el cristal que tiene adelante. En realidad, el daltónico lo tiene en sus conos y bastones. De todas maneras, el semáforo es rojo porque la mayoría lo ve rojo y hay muy pocos daltónicos que lo ven verde. No, el semáforo es rojo porque hay una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La definición. Que si uno puede medir esa onda lumínica del semáforo, se va a encontrar que la longitud de onda corresponde a lo que definimos como el rojo. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay un aparatito que mide la longitud de onda y esa longitud de onda de tantos es correspondiente al color rojo. Entonces, independientemente del observador, el aparatito me dice si es verde o es rojo. ¿Por qué? Porque tienen longitudes de onda distintas. ¿Está claro eso? Bien. Son 9:30. Bien, vamos a ver un poquitito la ecografía. Ahí aparecen entonces los latidos irregulares, un Doppler, y aparece un trombo. Ah, no, vamos para atrás. Ahí aparece un trombo en la orejuela de la aurícula derecha, claramente, perdón, la aurícula derecha, aurícula izquierda, claramente aparece un trombo en la orejuela. Por eso la enferma está anticoagulada. Ustedes, bueno, en base a esto, en realidad esto hubiéramos tenido que verlo antes de la era, antes de todo, para que ustedes se motiven en la lectura sobre cuál es el tratamiento de la fibrilación, qué pasa si la fibrilación es antigua, qué complicaciones puede tener, digamos, una cardioversión eléctrica o farmacológica, qué procedimiento debemos hacer antes para detectar que no tenga un trombo y se desprenda, cuánto tiempo debemos anticoagular primero, en fin, para motivar al estudio. Uno preguntar, che, ¿qué hacemos con esta enferma? Y ahí vamos y leemos para aplicar el conocimiento en la paciente. Bien, lo mismo, acá hay una ecografía, un ecodoppler de miembros inferiores, donde aparece entonces una obstrucción al flujo. En esta zona la velocidad del flujo es alta. Pero hay una obstrucción. Acá están bajas, fíjese las ondas, están disminuida la circulación y hay una derivación. Acá hay una derivación porque acá está ocluido la arteria por un trombo.
Bueno, esto es lo mismo acá. Se ven la pared de la arteria con calcificaciones. Bueno. Rápidamente, tenemos el laboratorio. Tiene una creatinina. ¿Cuánto es una creatinina normal? ¿Hasta cuánto? Más o menos en miligramos por litro. ¿Su? ¿Estás bien? Bueno, les digo yo entonces, 14 estamos en el límite superior, 12, 14 miligramos por litro estamos. Pero resulta que tiene una urea de 1 por 1. La urea es hasta 0,50, pero tiene 1 gramo. ¿Tiene una insuficiencia renal la enferma? ¿Qué dice Ana? No sé, doctor. Bueno, ¿y a usted qué le parece? Pero si usted dijo el diagnóstico cuando habló de insuficiencia cardíaca, ¿Que la orinaba poco? que orinaba poco. Entonces la contracción de volumen en la que sí. insuficiencia cardíaca le da un aumento de la urea por Yep. alteración en el flujo renal. Sin embargo, la función, la depuración de sustancias como la creatinina está No dentro de está límites normales. comprometida. No Claro. está comprometida. Entonces, esto se llama, en todo caso, una incapacidad o una insuficiencia prerrenal, no renal. No No hay un renal. fallo renal, es prerrenal. ¿Tá? Y esto se corrige en la medida que mejora la suficiencia cardíaca, que ahora está descompensada, está con disnea, con edema. ¿Tá? Bien, entonces, sin embargo, era importante estudiar la función del riñón porque en el diabético puede aparecer una enfermedad renal secundaria a la diabetes que se llama el riñón de Quimesteli-Wilson. Y que da, ustedes seguramente en patología lo estudiaron, y en semio también, que da un síndrome nefrótico, es decir, hipoluminemia, edemas y albuminuria. Y es un diagnóstico diferencial de edemas, del edema de la insuficiencia cardíaca, que es un edema hidrostático, y el edema del síndrome nefrótico, que es, digamos, por alteración oncótica, proteína disminuida, albúmina baja. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. Acá hay un RIN para ver si está bien anticoagulado o no. Y una hemoglobina glicosilada de 6%, que esto nos está indicando los niveles de glucemia de los últimos 3 meses. Todavía no me quiero profundizar acá porque, bueno, sí, pero vayan pegando una lecturita a estas cosas, ¿no? Doctor, Bueno, una pregunta. sí. ¿Cómo va a estar el edema de un paciente que ya tiene una insuficiencia cardíaca y también tiene una insuficiencia renal crónica? ¿Es indorado? ¿Es No, lo que blanco? pasa es que, a ver, el edema en la insuficiencia renal, la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que tiene los dos, Es la que, insuficiencia bueno, cardíaca y una insuficiencia renal crónica. sí, pero hay que ver por qué la insuficiencia renal crónica. Si es una glomerulonefritis crónica, si es una glomeruloangiosclerosis, ¿está? Es decir, el que cursa la insuficiencia renal, realmente cursa con edemas, ¿sí? Debidos a una disminución de la presión oncótica, es el síndrome nefrótico. ¿Tá? No toda insuficiencia renal da edemas por hipoaluminemia. ¿Tá? En el síndrome nefrítico, hipertensión, fallo renal, glomerulonefritis, glomeruloangiosclerosis. El tema es, digamos, la insuficiencia cardíaca la que produce el edema. Ahora, si yo tengo un síndrome nefrótico y tengo insuficiencia cardíaca, tengo que evaluar el grado de hipoaluminemia y puede ser ambas cosas. Es decir, tengo que ver con qué presiones de fin de diástole se maneja, qué presiones capilares, si tiene
signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ah? Y tengo que tratar la insuficiencia renal con mecanismos dialíticos, sacarle líquido, porque no van a andar los diuréticos, no orina, a menos que sea una insuficiencia renal. Hay algunas insuficiencias renales que tienen diuresis más o menos conservada, ¿tá? Lo que pasa es que la calidad de la orina producida no es buena, pero elimina líquidos. De manera que esos pacientes que no están oligoanúricos, pueden manejar un poco los líquidos, podemos manejar los líquidos, y sobre todo con los procedimientos de diálisis. Ahora, el edema en sí no es algo alarmante el paciente que tenga edema por el edema en sí. El edema no va a pasar nada con el edema, sino que es manifestación de que algo anda mal. Tengo que corregir la causa del edema. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva, probablemente los diuréticos, ¿sí? Más el otro tratamiento, digamos, en base a ECA, carvedilol, es decir, bloqueante beta, etc. Los diuréticos, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, son fundamentales. ¿Ah? La espirolactona o diuréticos. ¿Dónde actúa los diuréticos tiazídicos? ¿En qué sector del riñón? A ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Germán me hizo la pregunta de...? No, no era Germán. ¿Quién me preguntó de los...? Yo, Dos Santos. ¿Eh? Dos ¿Quién? Santos. ¿Dos Santos? Dos Santos, Sí. Cuénteme entonces. Los tiacídicos. Sí. El tubo contenedor distal en Bien, los canales contorneado de distal. cloro Muy bien. ¿Y la espirolactona cómo actúa? Espirolactona es un arrojador de potasio al túbulo, en la porción final, ¿saben? La espirolactona, ¿qué acción tiene? Fundamentalmente es un ¿qué? Antagonista aldosterónico. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno. Entonces, todos estos conceptos, vayan anotándolos. Este caso es muy rico porque hay varias patologías cardiovasculares que sirven de esqueleto de sostén para que ustedes le vayan agregando información, entendiendo, haciendo indicaciones teóricas o hipotéticas indicaciones. ¿Qué le daría a esta enferma? ¿Qué antidiabéticos orales estaría tomando? ¿Qué posibilidades de tratamiento de insuficiencia cardíaca? ¿Cómo la medicaría? Bueno, y aprovechen y después lo hablan con sus instructores, con su otro instructor, digamos, porque seguramente ustedes están con otros docentes también. Charlen sobre el caso, sobre este y sobre el otro que le dije del shock. Bueno, acá tienen la historia clínica, ustedes pueden leerla. ¿Cómo trato yo las parestesias nocturnas de esta paciente? Bueno, pero usted me puede decir, bueno, pero no llegamos todavía a neurología, doctor. No, pero la enferma hasta ahora no vino a ver, está con este problema, tengo que saber un poquitito, digamos, cómo se puede tratar eso. Pregabalina, la pregabalina, la polineuritis. Los antiinflamatorios generalmente no funcionan. Bueno, y acá van a tener un tutor, criterio de Framingham para el diagnóstico. Ahora bien, saben los criterios de Framingham, pero hoy le pregunto a una alumna, dígame, ¿qué signos presenta un paciente con insuficiencia cardíaca? La misma pregunta le voy a hacer a Silvana. ¿Qué síntomas presenta un paciente con insuficiencia cardíaca? Rápido, contésteme. Edema, reflujo hepatoyugular, disnea. Se paró el internet. Bueno, lamento decirle que no ha aprendido nada y ha tropezado por tercera vez con la misma piedra. Depende. Usted se ríe, pero yo espero que esta noche sueñe con la palabra depende. ¿Sí? Porque va a depender de la gravedad y del estadio. Es decir, uno piensa que va a encontrar todo esto.
Y no va a encontrar todo esto. Va a ver si es a predominio izquierdo, si es a predominio derecho, la insuficiencia cardíaca, si es aguda, si es crónica, si está compensada, si está descompensada. Es diferente. No van a encontrar todo esto en el mismo paciente. ¿Ah? Va a depender de la etapa evolutiva. Eso es importante que ustedes recuerden. Causa más frecuente de empeoramiento, esto es cierto. En este caso nosotros tendríamos la fibrilación auricular, es una de las principales. Bien, anemia, por ejemplo, por sangrado oculto, hay que tener presente. La infección. Por neuropatía diabética sensitiva, me le pueden pegar una lecturita a esto. Quería preguntarte... Acá hablan de anticoagulantes directos, es decir, hay indirectos y ahora se usan anticoagulantes de acción directa, tener una idea, estos cortitos. Y las lesiones del fondo de ojo, proliferativa, no proliferativa. Bien. Entonces, acá hemos concluido con este caso. Y vamos a dejar para el jueves, hoy es lunes, ¿verdad? Vamos a dejar para el jueves el paciente con shock, porque es bastante largo el tema de shock, y vamos a ver ese caso de shock hipovolémico, pero también a ustedes les voy a mostrar un caso de shock séptico, que tengo dudas si ponerlo o no en la plataforma, porque como ya dieron el examen, no me quiero atrasar con los casos de digestivo, que son muchos. Es largo digestivo y es larga también un poco neurología, de manera que vamos a verlo, pero nosotros nomás con ustedes. Dígale a sus compañeros que asistan. Sí, perdón. Bárbara. No, le hago ¿quién me una habla? consulta. Yo, Bárbara, le hago una consulta. Esos casos estaban en la plataforma para entregarlos hace 2 días. Yo particularmente, uno no lo vi y el otro no llegué a tiempo para hacerlo. Eso nos va a contar que esos casos, o sea, este caso que vimos hoy, el de shock. Yo les cuento. No, el de shock es lo que vimos hoy. No, el de shock está en la plataforma. Está el de también shock. con este. Están los dos. Sí. En la plataforma están los dos. Que es Filomena, ¿eh? Este de Filomena y el otro era de Tomás. Del tránsito Toranzo. No, con T empieza. Tránsito Toranzo. Ese, tránsito. Bien, estos dos están. Son muy interesantes porque condensan varias patologías. Y el tema de los prácticos se me plantea un problema, porque son 200 y pico los alumnos que suelen trabajar con las tareas, y ahora la doctora pensaba que cada docente tenía un grupo de alumnos en sus comisiones, pero resulta que yo tenía 150, tenía 15 comisiones de 10 alumnos. Y no se sabía a quién iba a corregir. Todo lo que le propuse es que, bueno, yo me iba a quedar con la A, la B, la C, la D y la E, y así otros docentes tuvieran 5 letras del alfabeto y pudiéramos corregir por alfabeto. Ustedes no ven la pantalla del docente, pero el docente ve las entregas, ve los trabajos, y ya les comento que hagan caso a la consigna. Cuando les pido que usen el editor de texto en línea o el archivo PDF, háganlo de esa manera, porque si no, no se ven bien los archivos, hay que buscarlo en el disco de la computadora de uno. Entonces, pongan cuidado en las consignas, primera cosa. Segundo, todos los trabajos que presentaron, la mayoría no están corregidos, no están devueltos. Solamente 2, el de Santiago y otro, el de Elsa, creo que se completó la devolución, por lo menos la nota, y yo generalmente pongo una observación. El tema es que no hay
tiempo material para corregir y ver todas las entregas y poder... Hago lo que puedo. Por eso que ahora, en los próximos trabajos prácticos de digestivo y de neurología, pienso cambiar un poco la metodología. Es decir, los voy a hacer trabajar con el asistente de Google. Si ustedes hubieran hecho lo del asistente de Google, yo pregunté, por ejemplo, mujer que viene con dolor precordial, ¿cuáles pueden ser las razones o las causas? ¿Qué le preguntaría? Y bueno, se ve que no hicieron el caso 1, porque ahí le plantea de angina de Prismetal, taco subo, espasmo esofágico, síndrome coronario agudo, es decir, pericarditis. Y es la manera de enfrentarse un poco con la realidad, que es interrogar a un paciente, tratar de sacarle datos, tratar de sacar información. Y en esos casos la información está, lo que pasa es que no es una cosa perfecta, tiene su error, es decir, pero con paciencia uno puede reinterrogar y ir sacando datos y armar un resumen de historia clínica y presumir un diagnóstico. Yo creo que lo que voy a hacer para poder corregir la devolución es preguntarles, ¿cuántas preguntas le hicieron a la doctora Rosa? ¿Cuántas contestaciones coherentes tuvieron y cuántas incoherentes? 3 cifras nada más. Entonces yo miro las cifras. Y después, en mi computadora, yo puedo ver si esto es cierto o no y qué preguntas hicieron cada uno. ¿Está? No, pero a veces Entonces, cuando uno habla con el asistente te dice como que no entiende lo que uno le está preguntando. Y tiene que preguntarle de otra forma. Claro, yo por ejemplo reformulo la pregunta ver, y un a ejemplo. veces me dice, no sé, por ejemplo, no sé, ¿qué sintomatología tenía el paciente? Ahora no me acuerdo. Bueno, ¿qué sintomatología? Claro, bueno, sí. Pero si usted le dice, ¿qué sintomatología? Y bueno, usted ya le está pidiendo que le cuente una historia clínica. El paciente, no, usted tiene que preguntarle, ¿tenía disnea? ¿Tenía dolor? ¿Tenía fiebre? ¿Tenía otros síntomas? A lo mejor le puede llegar a preguntar. Doctor. Claro, por ejemplo, cuando le preguntaba cuántos hijos tiene y te decía, te saltaba con que cualquier cosa. A ver. Y con cualquier cosa, pero a ver, también tenemos que entender una cosa, la economía del tiempo. Cuando uno tiene un paciente, ya van a ver más adelante cuando tengan consultorio y sean médicos y médicas exitosos y tengan 20, 30 pacientes esperando en el consultorio, y ustedes tienen que, bueno, hacer un buen rapport con el paciente y después, rápido, tratar de hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo le cambia la vida desde el punto de vista del diagnóstico médico a cual apuntamos, si tiene 2 hijos o tiene 3 hijos? Es decir, esas preguntas del principio es para tener una cierta empatía con el paciente y ver si es casada, si es viuda, si tiene hijos, dónde vive. Son unas preguntas, no. Ahora, si yo quiero profundizar, digamos, por alguna razón en el perfil psicológico del paciente, etcétera, voy a tener un diálogo. Esto no podemos, que es sueño, Silvana. Silvana se me está durmiendo. Bueno, tienen que entender de que el caso es para que ustedes puedan descubrir, digamos, signos y síntomas y algunos exámenes complementarios y arribar a un diagnóstico, en fin. Pero eviten las preguntas, digamos, un poco innecesarias, un poco no conducentes. Ella misma es casada, bueno, le dice, ¿tiene hijos? Y ella le va a contestar si tiene hijos o no. Ahora, si usted no le preguntó, tiene hijos, y le pregunta cuántos hijos tiene, a lo mejor en alguno de los casos va a decir, tengo 2 hijos, pero alguno no va a entender que le quiso preguntar los cuántos. ¿Tá? Bueno, de todas maneras, traten de, como distracción, ensayar los interrogatorios. Yo después le voy a indicar
cuáles vamos a ir haciendo de digestivo, pero no está mal repasar lo de pericarditis, repasar lo de Ian inferior, de Ireneo, de Irene. Traten de hacerlo, por más que hayan dado cardio, no se sacan la materia de encima o el capítulo de encima. No, lo van a necesitar a fin de año, o lo van a necesitar ahora cuando repitan la era, o lo van a necesitar como médico estos conocimientos, de manera que todo lo que vaya incorporándose en forma sólida, no se van a arrepentir, va a quedar grabado. Pero ¿cómo puede quedar grabado el conocimiento? Solamente si no se estudia de memoria, si se preguntan los porqué de las cosas. Yo noto que algunos colegas, docentes, investigan la memoria del alumno. Y yo discuto, porque investigar la memoria del alumno, que si cómo está el primer ruido, el segundo ruido, si el soplo de Austin Flint, hoy día ha cambiado la necesidad de encontrar los datos solamente con la semiología. Hace 50 años, el único instrumento que teníamos para descubrir signos era nuestro sentido. Hoy día, la tecnología, la aparatología que lleva el médico, de estetoscopios inteligentes que tienen un chip y que un software le dice de qué se trata la arritmia, de qué se trata el soplo. De los ecógrafos portátiles que son capaces de descubrir dentro del hígado un nódulo o un absceso. Bueno, se debería estar enseñando a utilizar las herramientas. Por ejemplo, el tocoginecólogo usaba el globo de la campana de Pinar y después vinieron los otros aparatitos, digamos, para escuchar el sonido del bebé. Y ahora la ecografía, los ginecólogos manejan la ecografía en el consultorio. Entonces nos están incorporando se está insistiendo en la memoria del alumno, en recordar. Y hoy día, con la tecnología que tenemos disponible en el celular, en la computadora, en el celular fundamentalmente, toda la información la tenemos en un aparatito así. Antes teníamos que ir a las bibliotecas de la facultad porque no podíamos comprar todos los libros y todo, es decir, todo eso hoy día está en un aparatito. Entonces, ¿para qué yo voy a ocupar, digamos, lugar acá, en detrimento de no insistir en el razonamiento? ¿De qué vale tener información memorizada si no la sé aplicar a un caso determinado, si no la sé, digamos, enlazar para llegar a conclusiones, razonamiento? Ahora, lamentablemente, no hay máquinas o tecnologías para aprender a razonar. Es uno el que lamentablemente tiene que aprender a razonar. Y la única herramienta es, depende, por qué, cómo. Uno tiene que preguntarse para entender. Por supuesto que hay docentes que pretenden hacerlos razonar, pero esto se logra a través de la práctica, a través de la constancia y de la repetición. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a la consigna del trabajo práctico de shock? Usted puso que dice, señale las diferencias de los valores obtenidos entre el shock no séptico y el shock séptico. Claro, pero ¿dónde tendrían que ir a mirar eso? Claro, en el informe que usted puso, que está adjunto. No, por eso, no, es en el tutor, ¿sí? Sí, claro, es con respecto, a lo que yo me refiero es si es con respecto al informe o hagamos o tenemos que hacer aparte. No, espere, les muestro. Ah. Bueno, ahí tenemos el escenario. Bien, esto lo voy a dejar para el jueves, pero en el tutor tenemos esto.
Es decir, es un paciente shockado que hace una complicación frecuente en el shock, que es el pulmón de shock. ¿Y qué es? Distrés respiratorio. Ahí, para que ustedes vean que todo tiene que ver con todo, es conveniente que cuando estudio shock ya vea esto de distrés respiratorio. O cuando estudio distrés respiratorio vea las causas, entre ellas el shock. Tratar de unir y correlacionar los fenómenos que están ocurriendo y el por qué se producen. Por eso que acá, dentro de las complicaciones del shock, hemos puesto lo de distrés, que sirve incluso como repaso. Los causales de distrés, además del shock, la gravedad del shock hipovolémico. Y acá, lo que les digo, cociente presión transcutánea de oxígeno, un nuevo parámetro en el enfermo crítico. Es un artículo que aparece en la revista de la Facultad de Medicina de la UNE. Esto está hecho hace mucho tiempo. Yo creo que, vuelvo a insistir, se buscó un método no invasivo para medir la PO2 sanguínea a través de un electrodo de Clark en la superficie cutánea calentado a una temperatura de 44 grados. La lectura de lo que indicaba el monitor transcutáneo era muy similar a la PO2 del capilar y de la arteria. Vuelvo a repetir, si en la arteria era 90, en el transcutáneo marcaba 85, 87, muy aproximado. Y se aplicaba en neonatología, para no estar sacando sangre a los chiquitos con síndrome de la membrana hialina o distrés respiratorio del recién nacido, donde hay hipoxemia de causa respiratoria porque hay trastorno de ventilación-perfusión o SHUNT. Pero resulta que en algunos casos no había buena correlación. La PO2 arterial estaba bien, 85, pero resulta que la transcutánea medía 60. Entonces no había una correlación siempre entre la PO2 transcutánea y la PO2 arterial. Y entonces el método se dejó de usar como monitoreo de la PO2 arterial. ¿Por qué? Porque en muchos casos no había correlación. Bueno, en el año 82 yo hice comprar un monitor transcutáneo para la sala de terapia intensiva del Hospital Escuela y ahí hicimos esta experiencia. Y veíamos, midiendo distintos parámetros hemodinámicos con catéter de Swan-Ganz, midiendo gasto cardíaco, volumen minuto, etc. ¿Cuál era el parámetro, digamos, que presentaba mayor alteración en los pacientes que fallecían, tanto en shock séptico como en shock no séptico? Y ahí nos dimos cuenta que la falta de correlación entre la PO2 arterial y la PO2 transcutánea se daba porque existía un trastorno microcirculatorio. Y como en el shock el trastorno microcirculatorio es lo que marca la patología, nos pareció sumamente interesante monitorear la PO2 transcutánea como un índice que nos iba a indicar precozmente, antes que apareciera frialdad, antes que apareciera hipotensión arterial, la transcutánea empezaba a bajar y perdía su correlación con la arterial. Entonces, cuando la transcutánea bajaba por debajo de la PO2 esperada para ese paciente, en ese momento tomábamos una muestra arterial. Si la muestra arterial indicaba que la PO2 también había bajado y que la transcutánea bajó porque bajó la PO2 arterial, era un trastorno respiratorio, un trastorno de ventilación-perfusión o de SHUNT. En cambio, cuando sacábamos sangre y la PO2 arterial estaba bien y bajaba la transcutánea, el problema no era pulmonar, el problema era microcirculatorio. Bueno, de esto se van a enterar si ustedes leen estos trabajos, un par de trabajos.
Entonces, estas son las mediciones en pacientes sépticos y en pacientes no sépticos. Vivos y muertos, el índice cardíaco, el consumo de oxígeno, la disponibilidad, la diferencia arteriovenosa, la presión arterial media, la resistencia periférica, la resistencia vascular pulmonar y la relación entre la presión transcutánea de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Y la significación. Bueno. ¿Esa es la tabla, doctor, que tenemos que poner? O sea... Claro, es decir, a ver, yo lo que quiero que ustedes entiendan, más que obligación, hagan digamos, la respuesta, uno ve si trabajaron o no, pero el asunto es que ustedes aprendan y entiendan qué es esto. No me interesa tanto la respuesta, sino la comprensión de ustedes, ¿está? Pero bueno, es lo que pedimos que hagan la diferencia. Pero de todas maneras, si ustedes lo leen en un libro, que el gasto cardíaco en el shock séptico está aumentado, y es un shock con gasto cardíaco aumentado, pero ustedes tienen que preguntar, ¿y por qué está shockado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si está aumentado, digamos, el gasto cardíaco, el suministro de oxígeno y todo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Y ahí tienen que pensar, ¿sí? Y se discute si las mitocondrias y las células son incapaces, digamos, o necesitan mucho más oxígeno que el que puede administrar el corazón. Bueno, esa es la fisiopatología del shock séptico y del shock hipovolémico. Bueno, esto tiene que inducirlos a leer un poquito de cualquier lado. Simplemente muestro yo un trabajo. Y ustedes después van a ver y van a entender la importancia de este trabajo. Fíjense, a pesar de que en el libro de Shoemaker de shock se menciona esto, es en el único libro donde se menciona la presión transcutánea de oxígeno. Es decir, un libro de shock de Shoemaker. Creo que en el... ¿Cuál es el de los españoles? El de clínica. ¿Dónde están estudiando ustedes? El Farrera. Por Farrera. Bueno, fíjense si Farrera o Harrison, o el que tengan, mencionan la presión transcutánea de oxígeno. Fíjense y después en el próximo Zoom ustedes me contestan si pudieron encontrar algo. En Internet cada vez están apareciendo más artículos, y sobre todo porque lo utilizan en el pie diabético. Pero en el shock, inexplicablemente, a pesar de que hoy día los monitores son mucho más elaborados, que es más fácil de manejar los electrodos, no hay que calibrarlos tanto, etc., no se generalizó el uso. Es increíble. Y bueno, señores, nos vamos a encontrar, a ver si este tiene otro, a ver, acá. Bueno, acá es la segunda parte del trabajo. La ruta del oxígeno y las conclusiones. Esto es tal vez lo más interesante que nos sirvió a nosotros para cuando alarmarlos, cuando empieza a bajar la transcutánea y le sacamos sangre y la presión arterial de oxígeno está bien, guarda. Un rato después aparece el shock clínico y la muerte. Bueno, hay un trabajo de Shoemaker muy interesante, no sé si está por acá, de Trumper. A ver. Eberhard. El número 18 es. El 18. Tremper, Wagman, Shoemaker, acá está. Uso del transcutáneo en el, ¿qué dice? No sé. American Sur. De sensores transcutáneos en la PIP con citrato o algo así. Sí. Bueno, pero este es uno, pero tiene arriba mucho, hay otro, tiene efectos 2 o 3. de la hipoxia Esta, y el shock. Esta. Sí. Número 16. Sí, en el 15 también. Sensor de oxígeno transcutáneo para monitoreo continuo en el shock y resucitación. Fue publicado en un Critical Care en el año 80 y pico. Y bueno, y a pesar de que esto, Shoemaker es la Biblia en el shock, fue uno de los tipos que más estudiaron el shock, y sin embargo no se generalizó el uso del aparatito. ¿Por qué?
porque no entendieron. Te dice, pero ¿cómo puede ser? Y puede ser. Es decir, se buscaba un monitoreo no invasivo para no estar sacando continuamente sangre arterial. Como en muchos casos, la mayoría de los casos de terapia tienen instabilidad hemodinámica, tienen trastorno microcirculatorio, entonces no había correlación en todos los casos. Y en vez de investigar eso y aprovechar esa digamos, característica, no. En cambio, estos tipos también ven efecto de la hipoxia y shock en la P2 en los valores de presión transcutánea en perros. Esto, crítica. Acá hay otro. Monitoreo transcutáneo durante el fallo respiratorio, la descompensación cardíaca en una revista de anestesiología. Bueno, señores, que tengan buenas noches. Que Doctor, sueñen. una pregunta. Sí. ¿Hay una forma de poner las fechas más para frente de estos dos casos? Porque la semana No pasada hay no problema, pude ya hacer. las puse hasta fin de mes, creo que las puse ya, no sé. Ah, bueno, disculpe, Pero, no creo. De todas maneras lo voy a hacer, sí, porque no hay apuro. Tienen hasta el 4 de agosto, les voy a dar. ¿Está? Sí, gracias, doctor. El asunto, ya vuelvo a repetir, es para que ustedes, digamos, tengan material para poder motivarse a leer. Motivarse a leer. ¿Sí? Bueno, entonces, esta noche les va a resonar en los oídos. Cuando quieran entrar en un sueño profundo, se van a despertar porque les voy a estar diciendo, depende. ¿Sí? Que les quede grabado y no tropiecen más con la misma piedra. ¿Está? Bueno, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Sebastián, ¿eh? Espere, no se me retiren todavía. Quiero mostrarle a Sebastián. Vení, Seba, está con mis alumnos. ¿No? Bueno, le dije a Sebastián conmigo que me ayuda a veces con el Zoom. Ahora ya no, ahora ya estoy bastante canchero, pero bueno. Bueno, nos vemos. Chao, doctor. Salimos del aula. Buenas noches. Chao, buenas noches.